Bueno, entonces sigamos. Veamos que aquí sí hubo, se disfrazan los testaferros con sobrenombres tomados de la Revolución Rusa, tomados a la perdón, a la Revolución Rusa, o al izquierdismo masónico, liberalismo, socialismo, revolucionarismo, ismos extranjeros, y otras tantas máscaras de una dominación que ya no necesita ejercitarse, con recuadras y ejércitos, con escuadras, perdón, y ejércitos. Disculpen, pero le basta con el engaño que fructifica en los clubes y luego estalla en las plazas con hedor de albañal y efectos de muerte, de desintegración de una estirpe. No me dirijo únicamente al mexicano de ascendencia europea, también al indio puro de nuestros territorios, al indio ilustrado del momento que hoy vivimos. Le pido el esfuerzo de remontarse con la imaginación a una patria como la de Cuauhtémoc, a principios del siglo XVI, y enseguida a una patria como la de Hernando Cortés, 20 años más tarde. Ese mexicano indio puro, si no tienen las venas y él en vez de sangre, si logra expulsar de su fisiología el veneno acumulado por más de un siglo de propagandas malévolas, ese mexicano indio puro tendrá que reconocer que era más patria la que Cortés construida que la del valiente Cuauhtémoc o la del cobarde Moctezuma. Tendrá que reconocer que para su propia sangre, temporalmente humillada por la conquista, había más oportunidades, sin embargo, en la sociedad cristiana que organizaban los españoles que en la sombría hecatombe periódica de las tribus anteriores a la conquista. Más aún que los datos nuevos, el historiador ha menester de criterio recto para juzgar lo ya sabido y probado. En consecuencia, sin pretensiones de ofrecer hallazgos propios de eruditos, desarrollaremos, bueno, ya es como va a desarrollar la historia, todo el libro. ¿Dudas, comentarios hasta acá? No, Bueno. Y ya todos los hechos conducentes nos van a ser dados por escritores de nuestra lengua, historiadores y cronistas de España, comentaristas y pensadores de México. Bueno, entonces es como va a ir desarrollando, ¿no? Los temas. Bueno, entonces toda esta parte ya me la voy a saltar. Entonces ya, terminemos la parte del descubrimiento. Entonces sí, es nuestra historia ha sido manipulada por ideologías y por extranjeros para tenernos atrasados en un rencor histórico que a semejanza de un rencor personal, digo, ese rencor histórico se vuelve rencor personal, más bien, se vuelve un rencor personal. Y si una persona tiene todo el tiempo rencores, no va a avanzar en su vida. Entonces, por eso no vamos a avanzar. Los países de primer mundo no lo tienen, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni si tienen, bueno, China no tiene rencor, sino tiene precaución. Por ejemplo, China es muy, ¿cómo se dice? Precavida con lo que es Inglaterra y Estados Unidos. No tiene rencor, sino que tiene precaución, más que nada. Una cosa es que tengamos precaución, pero ¿de qué vamos a tener precaución de España si no nos ha invadido y ni nos va a invadir? En cambio, China sí tiene precaución de Estados Unidos, porque pues sí, tiene esa visión, ¿no? De los recursos, de influir, de que nada más se beneficie Estados Unidos. Entonces, una cosa es tener precaución y otra cosa es ya tener rencor. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. no, No sé. Así se oye. Espérame. Ahí está. Espérame. Ahí está, disculpen. Bueno. Entonces, vamos a ver.
Llegamos aquí, después de Colón, ¿no? Después del cuarto y último viaje de Colón, vino al Nuevo Mundo la expedición de Alonso de Ojeda. Lo acompañaban Juan de la Cosa, piloto del almirante. Partió de Cádiz, Ojeda, el 20 de mayo de 1499. Ya a los 24 días de navegación, topóse con las costas de la isla Trinidad frente a Venezuela. Estuvo en Curazao y la laguna de Maracaibo, donde según crónicas sus gentes raptaron a unas indias de extraordinaria belleza. Pero no eran únicamente piratas quienes consumaban estos descubrimientos. Mientras los soldados robaban indias o perlas, Américo Vespucio o Vespucci, en la cámara reducida de las naves, de una de las naves españolas, trazó el mapa del continente. Ah, bueno, y aquí claro, miren cómo José Vasconcelos no omite hechos, ¿no? Dice de ambos lo bueno y lo malo. Aquí ya habla, pues sí, de piratería, casi, casi. Pues sí, robaron aquí a unas indias. Digo, bueno, no es chiste, pero bueno, lo menciona, no lo omite, ¿no? Entonces sí es un importante libro este de José Vasconcelos. Tanto menciona lo bueno y lo malo. Entonces sí es muy recomendable. ¿Ya lo publiqué en el grupo? No me acuerdo. ¿Ya lo publiqué? Creo que no, profe. Ah, bueno, entonces ahorita de una vez lo publico. Entonces, este, así mientras, bueno, Américo Vespucci o Vespucio, trazó el mapa del continente que tomaría su nombre. Desde el principio, junto con los aventureros. Espérame, para que no se oiga acá. Espérame. Ah, bueno, continuamos. Entonces, dice, así desde el principio, junto con los aventureros venían los hombres de ciencia, los letrados y los santos, que de todo había en la síntesis de pueblos y de culturas que era por entonces la península ibérica. En el año de 1500, Rodrigo de Bastidas, escribano de Triana, encabezó la expedición que descubría las bocas del Magdalena y las costas de Colombia. Le acompañó Juan de la Cosa. En un segundo viaje, Ojeda recorre el Caribe por la costa firme y se hace dar la gobernación del Golfo de Urabá, con asiento en Cartagena. En una incursión por el interior hasta Turbaco, muere Juan de la Cosa. Cuando rescatan su cadáver, lo encuentran hinchado y deforme por la ponzoña de la flecha, como un erizo asaeteado. Seguramente lo toma de una declaración de los navegantes de esa época. Por eso está entre comillas. Con Rodrigo de Bastidas, pues sí, ¿no? Juan de la Cosa es el que se raptó a las Indias, ¿no? A ver, vamos a ver. Ana Alonso de Ojeda. Juan de la Cosa venía con él. Entonces fue cuando se robaron a las Indias. Entonces sí, por eso lo mataron, ¿no? Con una ponzoña de una flecha. Bueno, por la ponzoña de una flecha, tenía veneno la flecha. Por eso estaba hinchado y deforme. Entonces sí, ahí le aplicaron, ¿no? Bueno, se vengaron. Luego sigue diciendo, este, con Rodrigo de Bastidas. Espérame. Bueno, sigamos. Y
Sigamos, con Rodrigo de Bastidas había venido al continente uno de sus hombres con instinto de mapa. Miran superficies y mejor aún, que el Azor que solo advierte la presa. Determinan punto de referencia y contornos rumbos y alturas. Se llamaba Vasco Núñez de Balboa. Unido a los expedicionarios a la segunda empresa de Ojeda, los había salvado de dificultades. Y recordaba que por la parte occidental de un golfo de la costa colombiana vio un pueblo, de la otra banda de un gran río en tierra fresca y abundante de comida, y en donde la gente no ponía hierba venenosa en sus flechas. Se trataba del río que los indios llamaban Darién. Después de vencer a los indios, se establecieron por allí los españoles y a Vasco Núñez de Balboa lo eligieron alcalde. Aquellos hombres aguerridos no se sometían por terror al que más ha matado, sino que se daban por sufragio el jefe. Entonces dice que lo eligieron como alcalde, mismo por voluntad. Y la elección recaía en el más capaz por la inteligencia, y no en el más perverso y cruel, ni en el más astuto como sucede en las decadencias. Entonces a él lo eligieron alcalde por voluntad. Ahí los indígenas, ¿no? Los nativos. Entonces aquí sí fue por pacífico. En esta parte, ¿no? Por el río Darien. Vasco Núñez de Balboa se estableció en Santa María del Darién, costa de la Colombia actual, y ejercitando el poder que le había conferido el voto de sus pares, dirigiéndose al rey, el símbolo de su patria, de su nacionalidad, de la cultura a que pertenecía, y le dio cuenta de sus hazañas. No le habla de los enemigos que ha vencido, ni de prisioneros asesinados también, entonces cometió, ni de rivales deshechos. Bueno, también prisioneros asesinados, no solamente indígenas, sino también españoles. Ya ven que había también rencillas entre ellos. Ni de rivales deshechos, sino de colegas salvados, de españoles rescatados a las enfermedades, los peligros y la guerra. Cuidado de todos, de todos dice, con extrema solicitud. Ah, bueno, entonces no le dijo la verdad en su momento Vasco Núñez al rey, ¿no? De España. También informa al monarca de sus descubrimientos de ríos y cacicazgos, minas de oro y mares con perlas. Era natural que estos hombres de primera buscasen los tesoros de la creación, el oro y las perlas, las indias bonitas, como que anteriormente se habían robado, ¿no? Ojeda y Juan de la Cosa. Eh, Más tarde, allá por el norte, arribarían los ingleses, hombres todavía por entonces de segunda, que se conformaban con adquirir de los indios semisalvajes de las regiones frías cueros no curtidos y ristras de mazorcas. Desdeñando lo corriente, el alma heroica de Vasco Núñez de Balboa pinta al rey las posibilidades de descubrir cosas tan altas y en donde puede haber tanto oro y tanto riqueza. Un presentimiento de gloria palpita ya en las súplicas de que se le mande gente, porque sospecha que a pocas jornadas esta, la otra mar, el vastísimo océano cuyo hallazgo había de hacerlo inmortal. Tratando Balboa con los indios, negociando, gobernando, adquiere noticias de las tierras del Perú y del Mar del Sur, que estaba detrás de los montes, el mar que no sospechó Colón, y cuya existencia definía las tierras nuevas como una gran isla y un nuevo mundo. Ah, bueno, entonces esta parte ya es la parte de América del Sur. Vamos a saltárnosla. Dice, a ver, religioso como de Núñez de Balboa, hincado a ver, vamos, quizás esto sea interesante. En cuarentena o cuarecua, los heridos y los enfermos, adelantó Balboa sobre las cumbres y antes que todos como jefe, divisó por primera vez el mar Pacífico el 25 de septiembre de 1513. Entonces Núñez de Balboa descubrió el mar Pacífico o el Océano Pacífico. Profundamente religioso como todos los hombres capaces de hazañas grandes, Núñez de Balboa, hincado de rodillas, dio las gracias a Dios por la merced que le hacía. Llamó a sus hombres y los puso también a rezar. Oraron todos ante el asombro, dice el cronista, de los indios, que no entendiendo todavía de asuntos de espíritus, del espíritu, es decir, que no rezaban como los españoles, se reían como salvajes, incapaces de comprender la invocación de lo invisible. Entonces, este,
Aquí hay algo muy interesante. Dice, bueno, esta misma ignorancia los hacía ineptos para ponerse la voluntad férrea, sobrenatural casi de los castellanos. Ah, bueno, eso ya es otro comentario. Ah, bueno, eso es muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Este, miren, eh, las religiones antiguas, politeístas, para nada, si ustedes la estudian con detalle, para nada pensaban a sus deidades como padres. Es decir, actualmente sabemos por el cristianismo que Dios es Padre, Dios es nuestro Padre, ¿no? Hasta lo dice en el catolicismo el Padre nuestro, llama a Dios Padre. Es lo primero que habla, se dice de Dios, es Padre, te diriges a Dios como Padre, como tu Padre, ¿no? Ellos, los indígenas, no veían a sus deidades como sus padres, los veían como algo poderoso, no todopoderoso, pero sí poderoso, que debían negociar con ellos, darles sacrificios humanos para que les dieran a cambio sembradíos, ¿no? Fertilidad en las tierras. Entonces, muy importante, por eso dice que quizás se reían. No podían dirigirse a esos dioses como pidiendo penitencia, misericordia, sino nada más pidiendo sangre, ¿no? Este, muy interesante. Eh, un comentario que hacía un analista y un historiador, analista más que nada, dice que a veces en las religiones cristianas, cuando se lleva a cabo una rigidez, un reglamentarismo muy extremo, así lo que se critica a veces de las religiones, un reglamentarismo muy rígido, es cuando no se ve a Dios como Padre. Cuando ves a Dios como Padre, no, no hay un reglamentarismo así tan duro. Es cuando no hay cuestiones como de imposición o de violencia. Entonces, sí, al menos sí, hay esas dos visiones muy distintas del politeísmo prehispánico, de los aztecas, mayas, incas, como dice acá, de esta región de Colombia, Perú, esta diferencia politeísta con el monoteísmo cristiano. Se ve a Dios como padre y en el politeísmo no se ve a esos dioses como familia, como padres, ¿no? Como cuidadores, se ve como seres poderosos con los que se puede negociar nada más. Muy importante aclarar, ¿no? Entonces, sí, era una forma, y esta forma de ver la divinidad impacta en la forma en que se desarrolla el pueblo, en la forma en que, pues sí, en que se desarrollan la cultura, ¿no? Vamos a seguir. En nombre de los reyes de Castilla tomó posesión Vasco Núñez de Balboa de cuanto veía, y en señal de ello cortó árboles, erigió cruces y levantó piedras, escribiendo sobre los troncos a cuchillo el nombre de los monarcas. Eso lo toma textual de sus escritos, ¿no? Por eso está en comillas. Y en verdad nunca hubo en la historia conquista ni más legítima, ni más fecunda, ni más limpia y gloriosamente lograda. Esto ya es de José Vasconcelos, por eso no está en comillas, ¿sí? Esto ya es de José Vasconcelos. Descendiendo por los flancos, sigue diciendo el autor, los flancos de la serranía tropical, obstruida de maleza, plagada de fiebres y de indios hostiles. Francisco Pizarro, Juan de Escaray y Alonso Martín fueron los primeros europeos que en canoa de indígenas bogaron en el Nuevo Mar. Dice un poco más tarde, penetrado Balboa de la magna significación de su empresa, quiso tomar posesión personal del océano, metiéndose en el agua hasta las rodillas, y comenzó a pasear, pendón en mano, diciendo, vivan los muy altos poderosos reyes, don Fernando y doña Isabel, de la Castilla de León y de Aragón, en cuyo nombre tomo e aprendo la posesión real y corporal, actualmente de estos mares y tierras costas, puertos e islas australes en todos sus anexos, reinos y provincias. Fue tomado textual. Si algún otro príncipe o capitán pretende algún derecho a estas tierras y mares, yo estoy presto e aparejado de, de celo contradecir y defender en nombre de los reyes de Castilla, presentes o por venir, cuyo es aqueste imperio o señoría de aquestas Indias, islas e tierra firma septentrional e austral,
con sus mares, así en el polo ártico como en el Antártico. Exceso oratorio, dice José Vasconcelos. Aquí ya terminó la cita de su declaración. Dirán los necios ante este hermoso, dice exceso oratorio o conquistador, dirán los necios, dice José Vasconcelos, ante este hermoso, magnífico discurso, noble como los de César y más trascendental como los de Alejandro. Pero precisamente Balboa, que no era un palurdo, sino hombre patriota entendido, sabía que, adelantando la posesión según las formas en uso derivadas del derecho romano, aseguraba los derechos de Castilla en contra de la rivalidad de los exploradores y descubridores de Portugal, pues el Nuevo Mundo se lo disputaban España y Portugal, y cada toma de posesión servía de base para el pleito que al fin se resolvió la bula de Alejandro VI, que ratificó a los españoles en la posesión del continente y sus mares, desde Colombia hasta Filipinas. Entonces llegaron, sí navegaron después los españoles hasta Filipinas. Filipinas está de Japón, bueno, varios kilómetros de Japón, pero no es parte de América. Sí, sí estás de acuerdo, Ashley. ¿Sí ubicas Filipinas? Sí, Ah, bueno, entonces sí, Filipinas está después después de América, cruzando el Océano Pacífico. Vamos a ver, el descubrimiento de Balboa desvaneció. Ah, bueno, ya me acordé que iba a decir. Y era el Océano Pacífico, porque ahí no había piratería, no había piratas. Digo, estos asaltos pues como en la televisión, ¿no? De los piratas. Dice José Vasconcelos que porque no tenía acceso el Reino Unido al Océano Pacífico, por eso es que no había piratería. Bueno, es su tesis de él, que sí, podría tener mucho desierto. Ah, bueno, entonces el descubrimiento de Balboa desvaneció el error de Colón, que no hay que culparlo, pues no había satélites en ese entonces. Se hallaban los españoles en mundo desconocido, y no en las costas del Asia, no era Catay, sino en México y el Perú, lo que la civilización estaba a punto de incorporar a su seno. Por otra parte, no se sabe qué es más admirable en aquellos hombres, el arrojo del soldado o la pericia del navegante, la elocuencia del conquistador, el patriotismo que los lleva a todos a trabajar por su Castilla, el innato señorío con que hablan y actúan como si fuese el rey quien está bajo su protección y a quien ellos otorgan el beneficio de sus conquistas, sin reservarse para sí otra cosa que la gloria. Pues ni uno de ellos corría a refugiarse en la comunidad, así que el oro y las perlas les llenaban las bolsas. Casi sin excepción, siguieron o volvieron a perderse en la luz de lo desconocido. Creo que sí es una observación importante, ¿no? El oro que encontraban en Colombia, bueno, de los incas, no se lo regresaron luego a España, sino siguieron explorando, ¿no? Y quizás sí este discurso poético, este discurso, pues sí muestra, ¿no? Que tenían una cierta espíritu aventurero y llegaron hasta Filipinas, hasta las Filipinas, cruzando el Pacífico. Dice, se embarcaban para la corte a ser derrochados o caían al fondo del mar en el naufragio, o pasaban al enemigo en el abordaje. Ya solo faltaba el viaje de Magallanes, ahí está, o famoso igual navegante. El portugués ilustre que acompañado de Elcano, el gran vizcaíno, dio vuelta al planeta para que el hombre conociese la verdadera extensión de la Tierra. Le dio vuelta al mundo Magallanes. Por la acción de los españoles, el mundo quedó comunicado por primera vez en la historia. Ahí está, entonces ya se sabía, ¿no? Que había estos 5 continentes, o estos dos grandes pedazos de tierra, lo que es América y lo que es del otro lado, Europa, Asia, África y Oceanía. La alegría de Castilla, dice un comentarista, fue tan grande al conocer el descubrimiento del Mar del Sur como cuando se descubrieron las Indias. Nombróse a Balboa adelantado de la Mar del Sur. Bueno, aquí hay que aclarar que las Indias no las descubrieron España, sino Inglaterra. Por eso las dominaron.
Nombróse a Balboa adelantado de la mar del sur y no regresó este a la corte para cobrar cuentas de fama y poderío. Se internó por tierra firme, olvidándose de que es almirante, para seguir de capitán de oscuras peleas con los indios y explorador y conquistador de territorios nuevos. Pronto en Madrid se reconoció la importancia de aquella tierra firme, llena de sorpresas, y se nombró para gobernador a un tal Pedrarías Dávila, que más tarde tuvo dificultades con Balboa. Bueno, entonces ya hubo rencillas entre ellos. Vamos a continuar, vamos a saltarnos esta parte. Esto es más de América del Sur, pero sí es importante. Finalmente es América. Como es el descubrimiento de América, pues sí, compete. Sigue diciendo, pues sí, que se calumnia a estas hazañas célebres de antepasados nuestros. Bueno, entonces se sigue con la idea. Y también el Golfo de México. Por lo pronto, el Golfo de México quedó convertido en un mar español desde la Florida hasta Yucatán. Actualmente, a veces los estadounidenses casi dicen el Golfo ¿de qué? ¿De qué país? ¿De Florida? El Golfo de Florida, creo le llaman. No, no Golfo de México. Entonces ya, le andan cambiando el nombre. Vamos a ver. Vamos ahora sí a la parte de México. El primer viaje hacia lo que hoy es México vino con los que es de su nación, con los de su nación, el cronista máximo de la conquista, Bernal Díaz del Castillo. Ninguna idea tenía el joven soldado de entonces de que representaba dentro de la expedición el ojo de la historia. Yo no lo subrayé, esto ya viene subrayado de cuando lo descargué en internet, ¿eh? Lo que no obstó a que se diese cuenta de la grandeza de los sucesos que tomaba parte. Luego, al final de sus días y para restablecer la verdad a los 84 años, desde su gobernación de Guatemala, escribió su célebre libro. Antes de las expediciones a México había estado Bernal Díaz en el Darién, con Pedrarias. Ya lo habíamos leído, ¿no? Anteriormente. De aquella aventura recuerda el triste fin de Núñez de Balboa, el descubridor del Pacífico, decapitado por envidia de sus superiores. Vimos, ¿no? Que ya tenía conflictos, ¿no? Con otros españoles navegantes. Bernal Díaz, sencillo, fuerte y humano, dice José Vasconcelos. Nuestro gran historiador Carlos Pereira juzga que Bernal Díaz se expresa en dos realizaciones excelsas, verdad y belleza. Siente con tanta intensidad y en tal plenitud los hechos realizados o presenciados por él, que no concibe una mínima alteración de lo ocurrido. Su lema de historiador lo definió él mismo, asentando: la verdad es cosa bendita y sagrada, y todo lo que contra ella dijere va maldito. Bueno, creo por eso se supo, ¿no? Lo de que se robaron las indias, creo sí lo dijeron que se robaron, bueno, las indígenas. Entonces sí, no, no ocultaron eso. Observa asimismo Pereira que Bernal Díaz sembró el primer naranjo de México y quebró un hierro con que se marcaba a los esclavos. Ah, miren, quebró el hierro. Entonces ya él no marcó esclavos, entonces sí los marcaban aquí en México. Entonces no, no había esa parte de tortura, ¿no? De marcar esclavos. En países de Reino Unido sí se marcaba a los esclavos, sí, a los de África se les marcaba con un hierro caliente, como a las vacas. Pero aquí en España nunca se hizo, bueno, en la colonia nunca se hizo eso, nunca. Y el Reino Unido sí, Inglaterra sí lo hacía. Refiriéndose, de hecho, todavía Estados Unidos lo hacía, por eso están los relatos de la guerra civil. Todavía Estados Unidos lo hacía con los afroamericanos. Refiriéndose a las proezas en que tomó tan activa parte, espérame, espérame.